Gente, miren la cobra. Solamente la cola se va a poder ver. Uma cobra enorme ali, os caras com o facão pegou o rabo da cobra, ela subiu na água. Terrível, horrível, péssimo. Não tenho palavra para descrever o tanto que é ruim. La arena es rarísima, nunca caminé por una arena así. Es como muy fina y negra. Arena negra. Muy buena gente querida, bienvenidos a un nuevo video. Y arrancamos un nuevo video desde Itacaré. Nos vinimos desde el Morro de Sao Paulo hasta Itacaré. Que fue realmente una odisea también llegar, pensamos que iba a ser bastante rápido. El tema es que elegimos la forma más rápida, la más barata, perdón, de venir hasta acá, porque teníamos dos opciones: venir a través de una agencia de turismo que nos salía como 250 reales, 350 350 reales por pessoa. por persona directo, o teníamos la opción de tomarnos una lancha en el Morro de Sao Paulo hasta Valença y de ahí tomarnos un ómnibus hasta Itacaré. Y esa fue la opción que elegimos. Nos salió la lancha 37 reales desde el Morro de Sao Paulo hasta Valença, y desde Valença hasta Itacaré el ómnibus nos salió 60 reais. 60 reales por Então, persona. sai menos de 100 reais por pessoa. Mucho más barato, menos de 100 reales por persona. Era la opción más económica, pero también la que más la que más tarda, ¿no? Pero bueno, lo importante es que llegamos bien, llegamos ayer a la noche. Realmente es hermoso Itacaré, acá al centro, a la noche. Es muy lindo. Quadro, perrengues de viagem. Sí, perrengues de viaje. Y otra cosa que sucedió también es que no encontramos hospedaje para este fin de semana acá en Itacaré. Con lo cual tuvimos que reservar un hostel por 2 días, por ayer viernes a la noche y hoy sábado a la noche. Sim. Y yo la verdad que desde la última vez que me hospedé en un hostel dije, nunca más, ya no estoy para hostel, ya no tengo más ganas de lidiar con las cuestiones del hostel, porque para los que no saben cómo es el hospedaje de un hostel, es básicamente cuartos compartidos. En un cuarto pueden haber 6 camas, 9 camas, 10 camas, y compartís con todo el mundo, compartís el baño, compartís todos los espacios, la cocina. Entonces, hay hostels que son bastante buenos, yo he ido a hostels muy buenos, pero el problema es que cuando el lugar es muy reducido y cuando tenés solamente un baño, como es el caso nuestro, que tenemos solamente un baño como para 10 personas, se complica. Así que pasamos la primera noche de ayer bastante mal, yo dormí muy mal, porque entraba y salía gente constantemente, prendía la luz, iba para el baño, que caminaba, que hacía esto, que lo otro, que se ponía con el celular. Yo la verdad es que dije, cuando ella me dijo, vamos a quedar en un hostel, yo dije, bueno, listo, dale, no hay ningún problema. Me mentalizo, una noche en un hostel. Yo pensé que era una noche. Después cuando llegamos acá me dijo, no, son 2 noches. ¿Cómo que 2 noches? Sí, son 2 noches. Porque no encontré para el fin de semana. Só tem disponibilidade a partir de domingo. Domingo em diante da semana. Claro. Então a gente já fez a nossa reserva. A partir de domingo a gente não tá mais no hostel. Sí, ya hoy es nuestra última noche. Sí. Ya para mañana tenemos Airbnb para nosotros solos. Sim. Pero 2 noches en un hostel, la verdad que como es es complicado. Nossa, É complicado. gente roncando, entra e sai, bate, bate. Gente, tem muito mosquito. Eu fui ficar da noite toda. O ar-condicionado nem consegue gelar até onde a gente dorme. A gente tá no 3º andar da cama. Muito quente por causa do teto. Então, vai ser Sí. mais uma noite de sufoco. Sí, la verdad que complicado dormir en un hostel. Pero bueno, es lo que había. Vamos a tratar de hacer lo posible para que sea llevadero. Pero bueno, mañana ya nos acomodamos mejor. Pero bueno, son situaciones que suceden. Cosas que pasan. Perrengue de viagem. Bueno, y en este momento nos estamos yendo a Praia da Concha. Nos estamos hospedando en el centro de Itacaré, con lo cual esta playa nos queda bastante cerca como para ir caminando, 1,5 kilómetros más o menos. Una cosa importante es que acá no hay Uber.
Não tem Uber porque eu tentei chamar Uber pra gente da rodoviária até onde a gente estava hospedado e não há localização. Sí. Então, se a gente precisar se locomover, tem uns pontos ali numa praça que ficam mototáxi. Depois a gente anda de mototáxi na cidade. Exactamente, solamente mototaxi y Uber no hay, así que tengan en cuenta eso. Después quizás para irnos a otras playas sí, nos tomemos un mototaxi, pero ahora como queda está cerca, vamos a pie. Queremos caminar. Miren, esto es parte de la playa Praia da Coroa se llama. Queda justo al lado de Praia da Concha. Praia da Concha queda siguiendo este camino de acá. ¿Cómo es el clima en octubre en Salvador? Bueno, para nosotros que venimos de Florianópolis es espectacular, o sea, es verano puro. Más o menos la media es de 28, 30 grados aproximadamente, es lo que nos estuvo marcando el pronóstico en estos días que estuvimos acá. Pero el clima es espectacular. Si es así ahora en octubre, no me quiero imaginar en el verano lo que debe ser. Debe ser un horno. Pero es muy bueno el clima. La verdad que además también tuvimos bastante suerte con el clima porque no llovió. Prácticamente hubo una llovizna leve, pero nada más que eso. Una cosa buena también de octubre es que los precios son súper baratos, porque el Airbnb donde estábamos en Morro de Sao Paulo, nosotros estamos pagando casi 100 reales por día, y eso en el verano debe estar 250 reales la diaria, seguro, por todo lo que tenía y aparte de donde estaba localizado, muy barato. Recomiendo que se vengan en octubre, muy buena fecha. Miren gente, agua de coco 3 reales. 3 por, ¿está cuánto? 3 por 10, ¿eh? Agua de coco está 3 por 10. 3 por 10, um é 4, 3 é 10, a garrafa é 15. Garrafa, está. 3 por 10 reales, baratísimo. Vi un comentario en el video de Salvador donde se asombraban que nosotros encontrábamos los precios de Salvador baratos. Es barato en comparación con Florianópolis porque, por ejemplo, no pagamos el agua de coco 5,50 y en Florianópolis el agua de coco está 11 reales. Por ejemplo, una secuencia de camarones no baja de los... La última vez, ¿cuánto pagamos? Casi 200 reales. Casi 200 reales una secuencia de camarones. Un plato hecho para 2 personas no baja de 150 reales, ¿no? Allá en Florianópolis, acá por 120 reales podés comer. O sea, la diferencia es bastante. Bueno, llegamos a Praia da Concha. Wow, miren qué lindo, Praia da Concha es la primera playa de Itacaré a la que llegamos y que es apta para baño, ya que la Praia da Coroa no lo es. Hablando con vendedores, nos dijeron que es una playa ideal para venir en familia, ya que tiene muy poco oleaje. Además, queda muy cerquita del centro, da para ir caminando. El día comenzó nublado, pero luego salió el tan ansiado solcito que esperábamos. Bueno gente, ya nos acomodamos acá. Estamos con nuestra sombrilla, nuestras reposeras. Isa ya está muy acomodada. Já desde temprano nos acomodamos porque si no después se llena. Sim. Já pegar o melhor lugar antes de ficar cheio, senão a gente vai ter que ficar sentado na areia. Así que después le vamos a mostrar qué comemos. De entrada compramos una bandeja de 12 pasteles a 30 reales de un vendedor que justo pasó y ya estábamos con bastante hambre, así que lo compramos como para ir picando. Luego vino el plato principal, un pescado entero, si no me equivoco es dorado, pero dorado de agua salada, porque está el de agua dulce, pero este es de agua salgada, ¿sí? De Itacaré, acompañado con banana de terra, arroz, farofa, puré, vinagrechi y ensalada. Pagamos 160 reales y sobró muchísimo pescado. Y así se nos fue nuestro primer día de playa en Itacaré, Bahía. Arrancamos un nuevo día, segundo, tercer día, ya estoy perdido en Itacaré. Sobrevivimos al hostel. Isa sobrevivió al hostel, su primera vez en un hostel, su experiencia compartiendo absolutamente todo, hasta papel higiénico con otra gente. ¿Qué te pareció? Terrível, horrível, péssimo.
Não tenho palavra para descrever o tanto que é ruim. No dormido muy bien. Nossa, essa noite foi a pior de todas pra mim. Nossa, muito ruim. Muito ruim. Pessoas. Tipo, a pessoa não parece que tem uma pessoa noturna no quarto. Fica andando a noite toda fazendo barulho e parece que a pessoa não dorme. Aí hoje ele foi dormir, que é um homem que tá na cama abaixo da minha, 6 horas da manhã. E eu já tava mais ou menos assim, eu não dormi nada à noite por causa dele. E aí, quando deu 6 horas da manhã, ele foi dormir, eu falei assim, vou curtir lá. E começou a roncar ainda. Nossa, que tristeza. Nossa, aí eu não consegui dormir. Olha meus olhos, eu tô parecendo que passei a noite em claro. E olha aqui. Bueno, esto es lo que tiene el hostel, todo compartido, dormís con quién sabe con quién. Pero bueno, es como para pasar una noche máximo, no más que una noche. Igual depende, porque yo he estado en hostel muy buenos y no tuve ningún tipo de problema, pero la realidad es que si querés dormir bien, querés estar cómodo, querés en tu espacio, hostel no es la mejor idea. Solamente si tenés poco dinero. Si no, yo la verdad que ya hostel no quiero saber más nada, ya está. Hace 10 años atrás por ahí sí me la bancaba, dormía en una red, como recién le contaba a ella, que dormía hasta en una red, en un hostel, pero hoy en día ya prefiero priorizar la comodidad que otra cosa, más que otra cosa. Estamos yendo a una de las playas que también están muy cerca del centro de acá de Itacaré. Son las playas de Resende, Tiririca y Ribeira. Así que vamos a ir a ver qué tal esas playas en el día de hoy. Ese es el medio de transporte más utilizado acá, el mototaxi. Acá Uber no hay, solamente mototaxi. Si querés irte a una playa que queda bien lejos, mototaxi. Qué hermosas palmeras, Y así llegamos a la playa do Resende, un ambiente muy familiar, muy tamulecada, jugando futebol, una playa. Al ser domingo había bastante gente disfrutando el día. Después pasamos así caminando a la playa que está al lado, que se llama Tiririca. Acá es un ambiente mucho más juvenil. Una playa queda justo al lado de la otra, te vas a ubicar muy fácilmente. Ambas son excelentes playas que te hacen sentir como que estás en una playa del Caribe por las palmeras, por el ambiente, el solcito. Es la maravilla de Bahía. Bueno, y esta es la tercera playa a la que llegamos, Praia da Costa se llama. Si quieren menos multitud, Praia da Costa, miren, está vacía en comparación con las otras dos. Y la vuelta la hicimos en mototaxi. Nos salió un viaje mínimo 10 reales por persona. No es peligroso, no tengan miedo. Todos los mototaxi tienen un casco para vos, para que lo puedas usar y para estar lo más seguro posible. Y así termina nuestro día en Itacaré. Mañana comenzamos otro día en otro lugar completamente diferente. Bueno, estamos en la terminal de Itacaré, nos estamos yendo a las otras playas que quedan un poco más alejadas del centro de Itacaré. La forma más económica de irte a las playas de Jeribucasa, Engenhoca, la playa do Abaicinho e Itacarecinho es tomándote un ómnibus desde acá, desde la terminal, te sale 13 reales ida y vuelta, ¿sí? En esos 13 reales pagas la ida y la vuelta. Si vas por una agencia de turismo te van a querer cobrar 120 reales. Nosotros estuvimos averiguando y esos son los valores que nos pasaron en una agencia de turismo. Así que decidimos comprar acá en la terminal de Itacaré, que es mucho más económico. Nos vamos a bajar en la playa de Itacarecinho probablemente o en alguna de las otras y de ahí vamos a recorrer las otras playas. Son las únicas 4 playas que quedan más alejadas del centro y que sí o sí tenés que ir en algún medio de transporte, porque caminando no vas a llegar, quedan muy lejos. Así que estamos esperando el ómnibus. Hoy nos tocó día de lluvia, así que esperemos que pare un poco. Bueno, llegamos pero no para de llover, así que vamos a activar el modo lluvia. Esta es la entrada a la trilla de las 4 playas. Acá comienza
pasaríamos por Praia do Avaizinho, Praia da Camboinha y Praia de Itacarezinho. Igual acá no llueve tanto por causa de los árboles. No nos mojamos tanto. Chegamos Chegamos na primeira praia. a Avaizinho. Vai hoje. Miren qué hermoso, gente. Con razón que dicen que es de las mejores playas de acá de Itacaré. Preciosa. Vamos para a próxima praia, amor. Vamos a la próxima playa. Gente, miren la cobra. Ay, a ver, solamente la cola se va a poder ver. Bueno, acabamos de ver una cobra enorme, enorme. Yo solamente pude ver la cola, pero solamente la cola era como muy grande, súper grosa. ¿Te asustaste? Nossa, eu tenho muito medo de cobra. Sí. Não, e ela passou assim. Amor, você não viu, mas eu vi a cobra inteira. Ajá. No, yo vi solamente la cola, estaba distraído mirando otra cosa. Y encima, cuando Isa gritó, yo pensé que la tenía como a 1 metro, 2 metros. Y ahí como que volví corriendo. Volví corriendo así, me asusté. Bueno, ya desde acá tenemos la visual de Itacarezinho. Miren qué hermoso. Linda. Playa enorme, ¿eh? Muito linda. Dale que llegamos. Cobra Cobra, ¿estás por ahí? Bueno, miren, les voy a pasar un tip. Yo de chico miraba mucho Discovery Channel. Cuando vas caminando por lugares así, vos tenés que ir caminando y haciendo lo siguiente, así. ¿Por qué? Porque las serpientes, las cobras, perciben las vibraciones del suelo, entonces huyen cuando hay vibraciones en el suelo. Cuando vas caminando y vas haciendo así. Entonces es una forma de, digamos, ahuyentar un poco las cobras. Ojo, y no es para invadir el territorio de las cobras y las serpientes, sino que es para que no te agarren a vos de sorpresa, ¿se entiende? Llegamos. Y miren lo que es esta playa, una de las mejores de Itacaré. Estaba lleno de cangrejos por todos lados. Y este es el mirador de la playa de Itacarezinho. Así terminamos nuestro día en Itacaré. Comenzamos un nuevo día en Itacaré. En este momento estamos yendo a Jeribucuazú, una de las mejores playas de Itacaré y de Brasil, según dicen. Así que vamos a ver. Entramos a la trilha. Es una trilha significa sendero. Un sendero de 2 kilómetros aproximadamente hasta llegar a la playa. Desde la rodovía, desde la ruta, tenés que caminar o tenés que moverte 6 kilómetros hasta llegar a la entrada de el sendero hacia la playa. Entonces son 6 kilómetros hasta la entrada. ¿Sí? ¿Se entendió? Sim, cerca de 1 hora caminhando a pé. Sí, nosotros nos vinimos a pie porque nos bajamos con el ómnibus que nos dejó en la entrada al acceso a Jeribucuazú. ¿Sí? Entonces caminamos 6 kilómetros hasta la entrada a la trilha. De la trilha hasta la playa, 2 kilómetros más. O sea, 8 kilómetros 8. en total. Pero igual estamos bien. Oye, estamos bien, ¿no? Tá cansada? Não, por enquanto estamos bem. Estamos. Vamos começar a pegar agora as ladeiras para Aham. subir. Yes. E assim, chegamos na praia que tanto o Juliano queria conhecer. Estamos desfrutando o dia hoje aqui na praia de Jericoacoara, né, amor? Então, o tempo agora tá dando uma abrida, então tá melhor para se ver. Tá mais gostoso o clima agora, antes de uma chuva que deu. Olha como a areia é totalmente preta desse lado de cá.
Es así como lo escucharon, gente, arena negra. Nunca jamás en nuestras vidas habíamos visto una playa con arena negra. Nos llamó muchísimo la atención. La arena es rarísima, nunca caminé por una arena así. Es como muy fina, muy finilla. Y negra, arena negra. Salió el solcito, gente, por fin. Estamos donde el río se encuentra con el mar, en esta parte de acá, esta parte de la playa. Ahí Isa se va a meter un poco para... Eu vou entrar. Va a entrar. Tá toda cheia de areia. Está cheia de areia preta. Tá como a água? A água aqui, ela não tá tão gelada, mas também não tá tão quente. Aqui ela tá no nível bom. Do outro lado eu achei um pouco melhor, mais quente. La arena te lleva, ¿no? Areia te leva. Está tranquilo. Vem más para acá, está profundo ali. Recién acaba de pasar un hombre por ahí y le llegaba más o menos por el pecho. Es bastante profundo, ¿eh? Bueno, gente, ya estamos volviendo de la playa. ¿Te gustó? Gostei muito da praia, bem gostosa. A gente não vai ir pra cachoeira porque tem que fazer uma outra trilha com mais 2K pra caminhar e depois chega numa cachoeira e você tem que pagar ainda 25 reais reais. pra entrar na cachoeira. Hoje a gente não vai fazer esse percurso porque já caminhamos bastante para chegar até aqui e a volta também a gente tem que contar com isso. Quanto mais distante formos, mais a volta vai ser mais cruel. Então, hoje vai ser só até aqui. Pero valió la pena la caminata, porque es muy linda la playa. La verdad que nunca había visto una arena tan fina y tan y negra. Sim. Arena negra, primera vez que veo. Pero realmente valió la pena. Cadê a cobra? Ah, aí. Tá aí. Fugiu? Não é cobra. É cobra? Não. Ela aí, ó. Olha a cena aí, ó. Gente, é uma cobra muito grande. Meu Deus. Amor, para, eu tenho muito medo. Uma cobra enorme ali, os caras com o facão pegou o rabo da cobra, ela subiu na árvore. Tá na árvore? Aham. Uma cobra. Quem tem medo? Tá na onde? Tá lá no... Assustou? Eu tenho medo de cobra. Era uma cobrinha, bem Uma cobrinha, né? chiquitita. Aham, o tamanhão dela. Segunda cobra que vemos Amor, vamos deixar em ele Itacaré. passar. Mas amor, por que você tem medo se você morou na roça? Bom, mas eu sempre tive medo de cobra. Eu vi que eles pegaram o rabo da cobra, gente. ¿Pegaron a cobra mesmo? Ah, cortaron. Não, é muito venenosa essa cobra. Yaracuçu se llama? Você viu aquela música de Sangoni canta? Ajá. Jaracuçu. Ah, sí. Gerou uma... que era venenosa. Já digo demais, tô com muita areia no pé. Nossa, tinha uma cobra ali no meio do caminho. Na trilha da cachoeira. Aham. Foi na descida? Na volta agora. Mas foi na descida? Ela tava atravessando Sim, mas não tem ladeirinha? Foi na ladeirinha? um pouquinho Sério? pra cima da ladeira. Eu lembro, essa pouquinho cobra pra é cima. vezeira. É a... Como é que ele falou? Yaracuçu. É vezeira. E aí eles pegaram, esse rapaz tava com a gente, mais duas pessoas, pegou, e um que tava com facão. Pegou o facão e ainda cortou o rabo da bicha. Aí ela ainda Foi saiu, envenenada, viu? e ela saiu correndo e subiu na árvore assim, ó. E eles ficaram tentando pegar a cobra. Eu passei Quero pegar correndo, uma pessoa. eu saí correndo, falei, não vou não, Ah, obrigada. mas é mesmo. Essa trilha é muito pesada. Nossa. Ainda até sobrou aqui um pouquinho. Não, porque é mais pra pegar. Não, obrigado. Já tá Pode certo gastar aqui. toda, pode gastar toda. Não, mas já tá certo, já deu pra tirar a areia, tá vendo? Já. Ele Mas passou. agradeço, Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe. Obrigado, viu? Fica Tchau. com Deus.
viu? Amém, obrigada. Tchauzinho. Nos estamos yendo de Itacaré. Hasta la próxima. Nos estamos yendo a Salvador. Volvemos a Salvador. Si tienen algún tipo de duda o de pregunta, dejen en los comentarios. Chao.